Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. En este video hacemos la presentación de las medidas de posición y en particular vamos a enfocarnos en los cuartiles. Durante toda la primaria y el resto de bachillerato has estudiado, te has enfocado en el estudio de las medidas de tendencia central. Esto es la media aritmética, la mediana y la moda. En esta ocasión vamos a ampliar ese conjunto de medidas estudiando las medidas de posición, que también son un conjunto de medidas importantes para analizar la dispersión, la simetría y la tendencia de una distribución de datos. Las medidas de posición dan cuenta de la ubicación de una observación con respecto al resto del grupo. Es decir, se puede comparar un valor de la muestra con el resto de la población, ¿no? Con el resto del grupo. Una característica de estas medidas también es que requieren ordenarse para trabajar con ellas. ¿Qué son las medidas de posición? Bueno, estas medidas dividen un conjunto de datos en grupos con la misma cantidad de datos o en partes iguales. O sea, dividen un conjunto de datos en partes iguales. La mediana realmente también debe ser considerada como una medida de posición, porque recordemos que la mediana se ubica exactamente o justamente en la posición central, dejando el 50% de los datos a la izquierda de la mediana y 50% de los datos a la derecha. Ahora bien, según tú dividas la muestra en 4, 10 o 100 partes iguales, se van a formar cuartiles, 4 partes iguales, deciles, 10 partes iguales, y percentiles, esto es 100 partes iguales. Estas medidas de cuantiles, deciles y percentiles son las medidas, digamos que más importantes de las de medidas de posición, llamadas también cuantiles en general. Los cuantiles son los cuartiles, los deciles, los percentiles. Existen otras medidas que también se utilizan, pero las más importantes son estas tres: cuartiles, deciles y percentiles. Los quintiles, el mismo nombre lo dice, divide la muestra en 5 partes iguales. Bueno, ahora vamos a concentrarnos entonces en el estudio de los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores que dividen a una muestra en 4 partes iguales. Esto es, cuartiles son 3 valores numéricos que dividen un conjunto de datos, una distribución de datos en 4 partes iguales. Los cuartiles permiten determinar la tendencia, la simetría y la dispersión de los datos. Explicaremos esto más adelante con algunos ejemplos. Acá se muestra una gráfica en la que se visualiza mejor el concepto de los cuartiles. Aquí tenemos una muestra de datos que está representada por el 100%, y esa zona está dividida en 4 áreas, en 4 regiones rectangulares. El cuartil número 1 está representado por la notación Q1, que significa cuartil número 1. El cuartil 2, que corresponde con la mediana, es la misma mediana, está representado con la notación Q2, y Q3 será en este caso el tercer cuartil. Estas 3 marcas corresponden a 3 números que dividen este 100% en 4 pedazos iguales. Esto significa que los datos, o que en cada una de esas regiones se van a concentrar el mismo o la misma cantidad de datos.
La región número 1, lógicamente la que está marcada aquí o determinada por el primer cuartil, representa el 25% de los datos. Esto supone entonces que a la izquierda de este número se concentra el 25% de los datos, o sea, los números menores o iguales a Q1. Ahora bien, si a la izquierda de Q1 están concentrados el 25% de los datos, eso significa que a la derecha de Q1 le corresponderán el 75% de los datos. Entonces, a la izquierda el 25% y a la derecha el 75%. Bueno, Q2 dijimos que corresponde a la mediana. Q2 es el valor central, el que deja a la izquierda el 50% de los datos y a la derecha el otro 50%. Y Q3, el cuartil 3, deja a la izquierda el 75% de los datos y a la derecha el otro 25% restante. Bien, ahora más adelante vamos a profundizar en este concepto de los cuartiles. Por ahora decimos entonces que los cuartiles son 3 números que dividen una muestra en 4 partes iguales. Bien, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula los cuartiles? Bueno, existen diferentes metodologías. La más fácil, la que vamos a enfocarnos en este video, es aplicando el concepto de mediana. También existen una serie de fórmulas que permiten también calcular los cuartiles, y otra manera sería aplicando tecnología. Esto es, existen una cantidad de programas en los que tú únicamente introduces la información, los datos, y el programa con un simple botón o una simple tecla o comando te calcula inmediatamente los cuartiles. En esta gráfica olvidé también comentarles que se visualiza dos valores que son los valores extremos. El primero, que corresponde al valor mínimo, el más bajo de la serie, el más pequeño de la distribución, y el valor máximo. Entonces, a continuación vamos a explicar detalles del concepto de cuartil y vamos a realizar dos ejemplos calculando los cuartiles mediante el concepto de mediana en 2 tipos de ejercicio, uno con una distribución de datos par y otro con una distribución de datos impar. Recordemos que un cuartil es cada uno de los 3 valores que dividen una muestra de números ordenados de menor a mayor en 4 regiones iguales, en 4 partes iguales. En la gráfica se visualiza el concepto de los cuartiles. Está el cuartil número 1, Q1, Q2 y Q3. Q2 corresponde con el valor de la mediana. Cada una de estas 4 zonas contiene el 25% de los datos. Observe que cada región tiene 4, 7, 9 valores, cumpliendo con la definición de cuartil, aquellos números que dividen una distribución de datos en 4 partes iguales. El primer cuartil es aquel valor numérico que deja por debajo el 25% de los datos, Q1, y por encima el 75% restante. El segundo cuartil, Q2, que corresponde con la mediana, deja por debajo el 50% de los datos y el 50% restante por encima. Y el tercer cuartil, Q3, deja por debajo el 75% de los datos
y el 25 restante por encima. ¿Cómo encontrar los cuartiles de una lista de datos? Bien, en la introducción se planteó que vamos a usar el concepto de mediana para resolver dos ejercicios de cuartiles. Uno con una cantidad par de elementos y el segundo con una cantidad impar. Veamos a ver. En este ejercicio vamos a hallar o se pide encontrar los cuartiles de una distribución de datos que corresponde al peso de 10 estudiantes de un curso. El primer paso es clasificar esta serie, esta lista de menor a mayor. A continuación encontramos la mediana que corresponde al valor de Q2. Como hay 10 datos, siempre que se tengan datos pares, no vamos a encontrar un único número en la posición central y toca promediar dos valores que están ubicados en esa posición. Siempre cuando tengamos una lista par, vamos a encontrar dos valores en la posición central. Recordemos que la mediana se calcula promediando esos valores, en este caso hallando su media aritmética. 53 más 55 dividido entre 2, eso da 54. Entonces, Q2 corresponde a 54. Luego, determinamos la mediana de la zona que está a la izquierda de Q2. En este caso vemos aquí que hay 5 valores y que la mediana de estos 5 datos es 50. Entonces 50 corresponde al Q1. Q1 igual 50. Repetimos el proceso hacia la derecha y encontramos que en la posición central está el número 60. 60 es entonces el valor de Q3. Encontramos entonces que Q1 vale 50, que Q2 es 54 y que Q3 es 60. Allí también se visualiza que estos números dividen la distribución de los pesos en 4 regiones iguales. Q1 50, Q2 54, Q3 60. Además tenemos aquí un valor mínimo que es 40 y un valor máximo que es 64. A la derecha vemos aquí un gráfico en una recta numérica que también visualiza la manera como se distribuyen los cuartiles y los valores mínimo y máximo. Nótese que la distancia entre el valor mínimo y el valor de Q1, el primer cuartil, es mayor, por ejemplo, que la distancia entre Q1 y Q2. Esto se explica porque los datos ubicados aquí, en esta primera región, son más dispersos que en la región de Q1 a Q2. Q1 a Q2 contiene elementos que son más homogéneos que los que están en esta primera zona. En el segundo ejemplo nos piden hallar los cuartiles de una distribución de datos impar. En este caso corresponde a 11 edades. El primer paso, como siempre, es ordenar la lista de datos, en este caso la lista de edades. Seguidamente encontramos la mediana. Como hay 11 datos, es muy fácil encontrar la mediana, pues siempre en este caso habrá un número ubicado en la posición central. En este caso es 10, por lo que 10 es entonces el valor de la mediana que corresponde con el cuartil número 2. Seguidamente encontramos la mediana de la región que está a la izquierda de la mediana. Son 5 valores y aquí el Q1 corresponde a el valor 5. Q1 corresponde a 5. Y seguidamente hacemos lo mismo en la parte que está hacia la derecha. Tenemos entonces también 5 valores, de los cuales el 13 está en la posición central.
13 es entonces el cuartil número 3. Además, tenemos un valor mínimo de 4 y un valor máximo de 15. Acá también les comparto una gráfica en la que se puede también visualizar la distribución o la manera como están agrupados los cuartiles, los valores mínimos y el valor máximo. De nuevo acá se nota que en el segundo cuartil, la región que está entre Q1 y la mediana, entre Q1 y Q2, los datos están más dispersos que, por ejemplo, acá en la primera región. Entonces, aquí vemos que Q1 es 5, Q2 es 10, Q3 es 13 y el valor máximo es 15. Entre Q1 y Q3 están ubicados el 50% de los datos. En esta región tenemos aquí el 50% de los datos. En la primera parte, desde el valor mínimo hasta Q1 y desde Q3 hasta el valor máximo se encuentra el 50% restante. Finalmente, quiero mostrarles ahora una comparación de dos asignaturas, dos exámenes que se hicieron en un curso determinado, unas notas de matemáticas y un examen de español. De acuerdo con la información gráfica, podemos comparar cómo están distribuidas las notas de matemática con respecto a las notas de español. Miremos aquí, por ejemplo, español. El valor mínimo corresponde a 3, el valor máximo 4,50. Esto significa que las notas de español están distribuidas entre 3 y 4,50, mientras que las de matemáticas están entre 1,50 y 4, 4,5, 4,6, 4,7 y 4,8. Entonces, en las de matemática hay mayor dispersión, en las de español menos dispersión. Los datos están más agrupados. El primer cuartil de matemática corresponde a 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. En español, el primer cuartil corresponde a 3,50. El segundo cuartil, que es la mediana, en matemáticas sería aquí 3,2, mientras que en español la mediana, el Q2, corresponde a 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Finalmente, el tercer cuartil en matemáticas corresponde a 4,1, 2, 4,3, pero en español corresponde a 4,2. La gráfica también muestra aquí la manera como se están distribuyendo los cuartiles y las regiones que determinan en cada asignatura. Recordemos que en cada asignatura o en cada región de esta están ubicados el 25% de los datos. La razón por la cual este segmento de aquí, por ejemplo, es más ancho que es que los datos ubicados aquí en matemáticas están más dispersos. O sea, los valores que están entre 1,80 hasta 3,2 están más dispersos. Por eso la región se ve más amplia. Ojo, esto no significa que aquí en esta región haya una mayor cantidad de datos. No, son los mismos datos, son la misma cantidad de notas. Solo que aquí, por ejemplo, esta longitud más pequeña significa que estos datos que están entre 1,50 y 1,80 son más homogéneos y que
los que están entre 1.80 a 3.2 son más heterogéneos. Bien, sigamos acá entonces. ¿Qué más podemos apreciar aquí? Bueno, en matemáticas el cuartil número 1 corresponde a 1.80 y en español a 3.50. La mediana en matemáticas es 3.2 y en español es 3.8. El cuartil 3 en matemáticas sería 4.3 y en español sería 4, aquí hay un error, es 4.2. Bien. ¿En cuál de las dos asignaturas tuvo un mejor rendimiento? Bueno, a grandes rasgos podemos decir que en español los datos son más homogéneos, hay menos dispersión, por tanto hay mejores notas. Además, se aprecia aquí que las notas de español están corridas hacia la derecha, es decir, hacia la región que está por encima del 3. Mientras que en matemáticas las notas están más dispersas y están concentradas desde el 1.50 hasta el 4.6, 7, hasta 4.80. Un aspecto positivo de las notas de matemáticas sería que el mayor puntaje, el máximo puntaje lo tiene un estudiante del grupo de matemáticas que sacó aquí 4.80. Bueno, yo digo uno, pero pueden ser más de uno, ¿no? El puntaje máximo en matemáticas fue 4.80, mientras que el puntaje máximo de español fue 4.50. Bueno, espero entonces que con este video quede claro el concepto de cuartil como una medida de posición que permite o que divide una muestra de datos en 4 regiones iguales, equivalentes todas al 25% de los datos, y que estas medidas o estos cuartiles permiten determinar la ubicación de una observación de un dato con respecto al resto del grupo. Por ejemplo, aquí un estudiante con una nota de matemáticas del examen de 4.4, identifica inmediatamente que está en la región, en el cuarto cuartil, o sea, que le está superando por lo menos al 75% de los estudiantes del grupo, porque está aquí en el cuarto cuartil, en el tercer cuartil. Entonces, los cuartiles permiten ubicar la posición de un dato con respecto al grupo. Bien, vamos a dejar allí. Nos vemos entonces en el próximo video.